Bueno, mientras os vais conectando, voy a ir introduciendo, presentándome. Soy Miguel Gil, director de la consulta de psicología Miguel Gil en tusicologomadrid.com. Y hoy voy a hablar sobre ansiedad, sobre todo empezando con preguntas que me habéis hecho y a irlas contestando. Y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis ir haciendo. Yo voy a ir, el formato que vamos a hacer hoy es ir contestando las preguntas que me habéis ido haciendo a través de la story. Y luego después, si da tiempo, pues las preguntas que me hagáis por aquí, sobre ansiedad, pues las iré contestando, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a ver mientras se van conectando la gente. Voy a ir viendo las preguntas que me habéis hecho, ¿no? Eh, a ver, me habéis preguntado por qué no puedo dejar de sentir ansiedad, ¿no? Bueno, lo primero, definir un poco qué es la ansiedad. La ansiedad, nosotros hablamos de la ansiedad como si fuera una palabra, como una cosa que está por ahí, pero en realidad la ansiedad es una configuración en el cuerpo. Todo lo que nos pasa en el cuerpo. Y la ansiedad es una sensación que sentimos, se le puede llamar de muchas formas, se puede llamar miedo, angustia, ansiedad, estrés, como lo queramos llamar, pero es la misma sensación, es una sensación como de alerta, ¿no? A nivel de cuerpo. A nivel de pensamiento, lo que estamos percibiendo es que hay un peligro, hay una posibilidad de peligro, y esto es importante diferenciar, la posibilidad de peligro del peligro, ahora lo hablaremos, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando en el organismo es que el cuerpo se prepara como si hubiera un peligro. Entonces, tenemos que ver si ese peligro es real o no es real. Entonces, la ansiedad es algo normal en las personas. Sentir ansiedad es imposible, solamente es imposible no sentirla. Solamente no sienten ansiedad, miedo los muertos. Entonces, si estamos vivos vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque en este mundo hay posibles peligros, entonces pues nos van a dar miedo ciertas cosas y eso nos pasa a todos. A mí me pasa, a todo el mundo le pasa, yo todos los días tengo miedo a cosas, tengo ansiedad con cosas y, y es algo normal, ¿no? Entonces, esa pregunta que me hacía esta persona, que decía, ¿por qué no puedo dejar de sentir ansiedad? Yo voy a responder de varias formas, pero lo primero es que también un poco es bueno normalizar esa sensación, porque muchas veces los problemas empiezan a ocurrir cuando no queremos sentirlo. Cuando no queremos sentirlo, lo que tenemos es miedo a tener miedo, con lo cual estamos haciendo un bucle. Luego lo explicaré eso un poco mejor, ¿vale? Pero lo primero es normalizar un poco que la ansiedad, la presión, el estrés, tener miedo a cosas es normal en la vida. Y el sistema nervioso, la emoción que más siente, que más preparada está, que más centros tenemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, es para sentir miedo. ¿Por qué? Porque venimos de la evolución, de imaginaros hace 3 millones de años, cuando estaba un mono por la jungla y de repente ve una cosa negra por ahí que se mueve, pues a lo mejor es una pantera y si no reacciona rápido le come. Entonces el miedo, ¿cómo se ha ido generando? Pues se ha ido generando, eh, nuestro cerebro tiene varias capas y ha ido poniendo una encima de otra, evolucionando a partir de los mamíferos y de otros animales más antiguos, ¿no? Entonces, cuando estamos en la jungla, si no valoramos que hay un posible peligro de un jaguar que me quiere comer, pues nos come, ¿no? O a lo mejor tengo miedo de que haga frío en la estación del frío y entonces si no me protejo, si no me pongo un abrigo, pues me muero, ¿no? Entonces, el miedo viene de ahí, viene de que en la vida nos pueden pasar cosas y por eso tenemos miedo, ¿vale? Entonces, lo primero es decir que es normal tener miedo y es imposible no sentir nunca miedo, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta que me había hecho esta persona, ¿por qué no puedo dejar de sentir ansiedad, ¿no? Bueno, cuando uno siente ansiedad, lo primero que puede hacer
aparte de lo que hemos dicho, de normalizar un poco esa sensación, es preguntarse, hacer una valoración de si es realista el miedo o no, qué grado de probabilidad de algo peligroso tiene. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está diseñado para mandar muchas amenazas por si acaso, como falsas alarmas. Imaginaros como una pantalla del ordenador de control, ¿no? En la que el cerebro, ¿no? En la que van apareciendo como pantallas. Imaginaros en vuestro ordenador van apareciendo pantallas y son alertas, posibles alertas. Una pantalla suena una alerta, otra pantalla suena una alerta, posible, a ver si me va a criticar esta persona, a ver si me van a echar del trabajo, a ver si voy a coger el COVID, ¿no? Ahora lo pensamos esto bastante. Entonces, ¿cómo está hecho el sistema? Que de tal forma que primero lanzo la amenaza y luego la valoro. Y son áreas distintas del cerebro. Entonces, ¿por qué eso es así? Pues porque no, en la vida, cuando estábamos en la jungla evolutivamente, pues no da tiempo a decir, no, bueno, voy a pensar tranquilamente si eso es un león, si no, parece que se aproxima una mancha amarilla y ya me ha comido el león. Entonces, al contrario, me mando pantallazos rápidos, se genera una descarga corporal de miedo, que lo que pasa en el organismo cuando uno siente miedo es que se activan, se manda mucha sangre a los músculos para correr y a las áreas de o bien correr o bien luchar, ¿no? Para afrontar esa amenaza, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es valorar si el peligro es peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues haciéndonos preguntas en base a probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si hay gente que tiene miedo a lo mejor a montarse en un coche. Entonces, bueno, ¿qué grado de probabilidad tengo de matarme? ¿Eso cómo lo veo? Pues lo veo en lo que suele pasar. ¿Qué suele pasar cuando me monto en un coche y cuando la gente se monta en un coche? Pues que haces un viaje y ya está. La gente que tiene un accidente no es muy alto el porcentaje y la gente que se mata y le pasa algo grave es mucho menor. Entonces, es poco probable que me pase algo. Con lo cual, con eso mi grado de miedo va a disminuir, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que me estaba haciendo esta seguidora, de por qué no puedo dejar de sentir ansiedad, pues puede ser primero porque no estés normalizando que lo sientes y por otro lado porque estés evaluando como que es mucho más probable que pasen ciertas cosas peligrosas de lo que son. Entonces ahí es importante ir analizando esas probabilidades. Por otro lado, además de eso, también es bueno ver el grado de control que tengo sobre la amenaza de lo que me da miedo, ¿no? Entonces, tengo que ver, por ejemplo, si, imaginaros, yo tengo una sensación de miedo y entonces me asusto de mi propio miedo. Si me asusto de mi propio miedo porque para mí es una amenaza, sentir miedo, ¿no? O sentir a lo mejor presión aquí, o sentir palpitaciones, o sentir calor, o lo que sea, o una sensación así, cada vez voy a sentirlo más porque tengo miedo al miedo, con lo cual siento más miedo, como siento más miedo, tengo más miedo al miedo, se forma un bucle, un círculo que va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar ahí? Que el grado de control que tenemos sobre eso tampoco es muy grande, sobre el miedo al miedo. Lo que tenemos capacidad es de aceptar eso. Entonces, si la cosa que tememos no es muy controlable, es mejor aceptar. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de sentir ansiedad? Me preguntaba la seguidora. Pues una respuesta también puede ser porque estás queriendo controlar más de lo que puedes. Y esto pasa en las distintas versiones del miedo y de los distintos problemas del miedo. Cuando nos obsesionamos, cuando tenemos una fobia, cuando tenemos ciertas cosas, lo que nos está pasando es que muchas veces queremos controlar más de lo que podemos. Entonces ahí es importante separar, diferenciar con información realista cuál es la parte en la que podemos hacer algo y cuál es la parte en la que no podemos hacer algo y esa
conviene aceptarla, ¿no? Entonces, la última parte para para contestar esta pregunta y cómo gestionar la ansiedad, sería que la parte, si es una amenaza realista y yo siento miedo, como por ejemplo, imaginaros, bueno, pues tengo un examen de algo, ¿no? Tengo un examen y tengo un poco de miedo a suspender. Bueno, pues es una amenaza realista, pues ¿qué puedo hacer? Afrontarla. A aceptar el miedo que siento, pero afrontarla. Ahí, ¿qué puedo hacer? Pues ponerme a estudiar, ponerme a trabajarme la asignatura y aceptar que no todo está en mi mano. Si yo acepto que no todo está en mi mano, va a ser mucho mejor que si yo perdón, que si yo intento sacar un 10 a toda costa, sacar un 10 a toda costa y no admito ningún fallo. Bueno, yo me voy a preparar, me voy a dar las oportunidades de probar, voy a afrontarlo y que sea lo que tenga que ser. Por ejemplo, si yo tengo que dar una conferencia, parecido, ¿no? Pues ¿es un miedo realista que me salga mal? Bueno, pues puede ser que me salga mal. Pues me la preparo, me lo ensayo y luego voy ahí y acepto lo que no está en mi mano y acepto sobre todo la sensación de miedo. Esto con otras preguntas que ahora me habéis hecho, veréis que tiene también su importancia, ¿no? Vale. Bueno, estoy mirando también, luego miraré si hacéis alguna pregunta, ¿vale? De momento voy a seguir con las preguntas que me habéis hecho en la story para irlas contestando, ¿no? Vale, la siguiente era, bueno, ¿cómo identificar que tengo ansiedad? Me ha preguntado otra persona, ¿no? Esto unido a lo que os decía antes. Bueno, yo diferenciaría cómo identificar que tengo ansiedad. Yo diferenciaría lo que es sentir ansiedad, miedo, o digamos sentir como tener una situación de ansiedad en mi vida que ya me está, digamos, incapacitando en mi vida, ¿no? No sé muy bien la pregunta exactamente por dónde va, pero yo voy a contestar un poco las distintas opciones, ¿no? ¿Cómo identificar que tengo ansiedad? De que tengo una sensación de ansiedad o de que tengo un nivel de ansiedad que me está, digamos, limitando en mi vida bastante y a lo mejor es bueno que consulte a algún especialista o que lo gestione yo o lo que sea, ¿no? Bueno, la primera, sentir ansiedad, es, como decimos, es una sensación. ¿Y cómo puedo identificar que lo siento? Pues es una configuración global del organismo, que todo lo que hacemos es global, y voy a sentir cosas, voy a pensar cosas y voy a hacer cosas. Lo que voy a sentir es, recordar lo que hemos dicho antes, la ansiedad es sentir miedo, la posibilidad de una amenaza, con lo cual el cuerpo, el organismo se prepara para afrontar esa amenaza de diferentes formas, o bien peleando, o bien saliendo corriendo, huyendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues paraliza procesos que no son prioritarios, por ejemplo la digestión, por eso notamos la garganta seca y por eso a veces notamos algo en el estómago, pinchazos, porque cuando tengo miedo paralizo la digestión, luego cuando dejo de tener miedo vuelve a activarse, luego la paralizo, luego la activo y entonces se empiezan a segregar ahí jugos gástricos ácidos y me puede doler el estómago, ¿no? Y el organismo se prepara para correr y manda sangre y para luchar o salir corriendo porque puede que tenga que salir, digamos, huyendo de un león. Imaginaros en la jungla, de cuando viene, nuestro organismo ha salido de ahí, se ha adaptado de esos tiempos, ¿no? Y aunque ahora ya no estemos en la jungla ni tengamos ese tipo de amenazas, muchas veces nuestro organismo se prepara como, digamos, nuestra especie ha ido preparándose como si estuviéramos en la jungla, ¿no? Para correr o huir o luchar. Entonces, ¿qué hace? El corazón se acelera, podemos notar palpitaciones y también notamos tensión porque el organismo se pone tenso para correr, ¿no? Y notaremos también pues calor porque el cuerpo empieza a acelerar su metabolismo y a mandar más oxígeno, la respiración más rápida para que tenga los brazos y las piernas, sobre todo, activados, ¿no? Entonces eso a nivel de sensación para la pregunta de cómo identificar que tengo ansiedad. A nivel de pensamiento,
cuando tenemos ansiedad, cuando estamos asustados, lo que no vamos a notar es pensamientos de peligro. O sea, vamos a estar pensando que hay una posible amenaza, de la que sea, ¿no? Mi pareja se ha enfadado conmigo, mi jefe no está contento conmigo, voy a lo mejor si me voy en el autobús me cojo el virus, voy a estar pensando este tipo de cuestiones o voy a estar pensando, imaginándome, con imágenes, con películas mentales o pensando cómo solucionarlo. Empiezo a ver me veo a mí mismo en el autobús y el cerebro empieza como a intentar solucionarlo, ¿no? A intentar, vale, pues voy al autobús y si voy a coger el virus, pues me voy a separar mucho, me voy a poner la mascarilla FFP2 y no sé qué. Y entonces así también puedo identificar que tengo ansiedad. Y también a nivel de comportamientos puedo identificar que tengo ansiedad porque muchas veces voy a estar a lo mejor intentando controlar cosas o intentando evitar cosas, ¿no? Sobre todo cuando me asusta bastante, ¿no? Eso es, digamos, lo que es la emoción de la ansiedad normal que nos pasa a todos. La otra versión de la respuesta a la pregunta que me hacía esta persona de cómo identificar que tengo ansiedad, si se refiere a cómo identificar que me pasa algo que me está, digamos, incapacitando más, ¿no? Bueno, yo no soy muy partidario de usar etiquetas diagnósticas. A mí me sirven como mapas simplemente de ver un poco lo que le puede estar pasando a la persona. Yo no suelo decir etiquetas para no etiquetar a la persona, porque una persona es más que una etiqueta diagnóstica. Pero cuando alguien suele acudir a consulta, normalmente es porque ya le está pasando que le incapacita más su vida. ¿Cómo? Pues porque a lo mejor estoy evitando muchas cosas o porque a lo mejor estoy intentando comprobar muchas cosas, controlar mucho algo que no puedo controlar tanto. Controlar a lo mejor si he apagado las luces, si he apagado el gas, o estoy evitando ir al metro, estoy evitando ir al ascensor, estoy evitando montar en nada del avión, estoy evitando ciertas cosas, ¿no? La diferencia ahí entre si me está dando un problema o no es que, por ejemplo, ahora en la pandemia, es que, perdón, que claro, ahora en la pandemia hay una amenaza real, el virus. Lo que pasa es que hay que ver la probabilidad de cogerlo, según los datos que tenemos, que sobre todo se coge a nivel de si te acercas a menos de 2 metros sin mascarilla, ¿no? Y más en sitios cerrados. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy evitando dar paseos y llevo mi mascarilla en el paseo y estoy a más de 2 metros de la gente, así no voy a coger el virus, ¿no? Entonces, si yo estoy evitando eso y al final me estoy encerrando totalmente en casa sin hacer nada, pues a lo mejor puedo al final sentirme más aislado y me puede influir en mi vida. O, por ejemplo, dejo de ir al metro si tengo miedo a bajar en el metro o dejo de... me refiero a no en las épocas de COVID, sino antes del COVID, no me monto los ascensores o dejo de empiezo a evitar los aviones eh, porque me dan miedo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, la diferencia entre cómo identificar que tengo ansiedad, digamos, algo que me pasa habitualmente, que es la emoción normal que todos sentimos, de que me pase algo más que me afecte de forma que me incapacite más, ¿no? Con esos parámetros, ¿no? Bueno, más preguntas que me habéis hecho. Otra persona me ha preguntado cómo evitar despertarse antes de la hora pensando en los posibles problemas, ¿no? A nivel de ansiedad. Entonces, bueno, varias respuestas que le doy a la persona que ha planteado esto. Yo lo primero que diría es, cuando te vayas a acostar, si tienes alguna preocupación, escríbela en un papel y apunta una posible solución. Una vez que lo apuntamos en un papel, también como que lo vaciamos más y lo voy a tener menos durante la noche, ¿no? Pero aparte de eso, es importante, claro, cuando uno se despierta por la noche porque está preocupado por algo, ¿no? Y se despierta antes de la hora porque tiene problemas que le están rondando y que son preocupaciones importantes para esa persona, ¿no? Entonces, yo te diría lo primero que sería bueno afrontarlo
para intentar quitar esos asuntos pendientes y cerrarlos. O bien, por lo menos, tener un plan con acciones para hacerlo. Tener en cuenta que muchas veces, cuando uno se queda tranquilo y se saca algo como asunto de su cabeza, no es porque ya lo tenga cerrado, sino porque tiene un plan en el que ya ve una solución, aunque sea dividida en pasos, pero ya ve una solución, entonces ya no necesito tenerlo en mi cabeza, ¿no? en mi foco, por así decirlo. Fijaros, eso también, por ejemplo, la terapia Gestalt, que es un tipo de orientación de terapia humanista, enfoca muy bien esto porque habla de los asuntos pendientes con su concepto de figura y fondo, que lo que dice es que, y así funcionamos, ¿no? Realmente, si os paráis a pensarlo, siempre hay una necesidad que sale del fondo y se pone en primer plano como si fuera, imaginaros, en un escenario de un teatro y sale la figura delante, una necesidad de aquí ahora predominante que es la más prioritaria, y el resto está en el fondo, ¿no? Eso podrían ser, digamos, los problemas, los asuntos pendientes, los deseos, ¿no? Entonces, imaginaros, tengo que dar una conferencia, ¿no? Entonces no me la he preparado y me quedan 3 días. Pues esa, de todo mi fondo de preocupaciones y de cosas que rondan por mi cabeza, eso está ahí, cada vez va cogiendo más potencia y va saliendo más al frente, como figura, se hace como una figura del fondo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, si no las cerramos bien por la noche, pues seguimos pensando en ellas y nos podemos despertar, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasan esas figuras al fondo? Cuando esa necesidad se ha satisfecho bien, se ha cerrado bien. O sea, cuando se ha resuelto el problema, o cuando, cuando ya hemos hecho un plan para resolverlo, un plan realista para resolverlo, y entonces sale de nuestro primer plano. Por ejemplo, imaginaros la conferencia. Me quedan 3 días para acabar la conferencia. Y yo estoy por la noche pensando, vale, me pongo con un papel y apunto, vale, ¿qué cosas puedo hacer que están en mi mano para hacer bien la conferencia, ¿no? Pues me la voy a preparar y me voy a, bueno, pues mañana de 9 a 2 me la voy a preparar y pasado de 12 a 3. Y con eso creo que la voy a preparar bien, ¿vale? Aunque todavía no nos lo hayamos preparado, la conferencia, por la noche, y hemos hecho ese plan, nuestro cerebro lo va a soltar un poco. Lo va a mandar al fondo. ¿Por qué? Porque aunque no esté resuelto totalmente, nuestro cerebro sabe que el plan está hecho y confía en ese plan. Con lo cual dice, vale, yo ya tengo un plan, pues lo importante es la siguiente acción. Hasta que no llegue la siguiente acción, lo voy a soltar bastante. Cuando llegue la siguiente acción, mañana a las 9 que me he apuntado a hacerlo, si me pongo a hacerlo, pues ya me voy a ocupar de ello y me voy a sentir bien de irlo haciendo. Si no lo hago, entonces va a volver otra vez al frente la figura, a ese pensamiento, a estar ahí delante y entonces puedo estar pues pensando sobre ello por la noche y si me duermo me puedo despertar más pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo a la persona que me preguntaba esto de cómo evitar despertarse antes de la hora pensando en los posibles problemas? Pues resuelve todos los que puedas, cierra todos los asuntos pendientes que puedas, ¿no? Con técnica de solución de problemas o cerrando los problemas, afrontándolos, viendo soluciones y teniendo problemas y viendo los problemas que tengo y buscando soluciones para afrontarlas y haciendo planes. Y luego otra cuestión también por la que no nos dormimos es porque a veces, bueno, nos dormimos y nos despertamos más pronto, es porque no aceptamos lo que no está en nuestra mano. Muchas veces los bucles psicológicos de miedos, de obsesiones, de todo esto, vienen porque no aceptamos lo que no está en nuestra mano. Y no nos ocupa. En lugar de preocuparnos, ocuparnos. O sea, en lugar de estarnos preocupando de lo que no está en nuestra mano, aceptemos lo que no está en nuestra mano y ocupémonos de lo que sí está en nuestra mano. Entonces, de esa forma podremos dormir más tranquilos y no nos despertaremos tan pronto, ¿no? Con los posibles problemas, ¿no? Pero lo más importante de todo para dormir bien en ese sentido es
cerrar todos los problemas posibles, cerrar todos los asuntos pendientes lo mejor que podamos, y esa es la forma de dormir más tranquilo. Es que la propia expresión de esto me quita el sueño, pues es que es así, ¿no? A veces tengo problemas que me quitan el sueño, ¿no? Entonces se trata de irlos cerrando lo mejor que podamos y para irlos, para liberar esa energía. Es como si fuera una olla a presión que vamos llenando. Cuando tiene cierta presión, la olla empieza ahí como a estar saturada, ¿no? Si yo voy quitando problemas, cerrando asuntos pendientes, voy quitando frustraciones, y es como si fuera sacando vapor de la olla, por así decirlo, y entonces no se me va la olla, como dice el refrán, ¿no? Bueno, eso en base a la pregunta que me había hecho esta persona de cómo evitar despertarse antes de la hora pensando en los posibles problemas. Luego otra persona me ha preguntado suplementos para ir dejando los ansiolíticos y si el magnesio ayuda a descansar. Bueno, la verdad es que yo soy psicólogo, no soy médico ni psiquiatra, ¿no? Entonces yo no me meto en este tipo, ni soy especialista en fármacos ni en este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces yo te invitaría a que consultes con un profesional de ese tipo, de la medicina, psiquiatra, para consultar todo eso, ¿no? Yo solamente me ocupo de las estrategias psicológicas para trabajar, para disminuir la ansiedad y para estar mejor y tener bienestar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer, más allá que decida tomar medicación o tomar medicación, lo que sea, pero que hay muchas cosas que uno puede hacer para tratar con la ansiedad y los miedos, y son las que yo conozco y es mi profesión, ¿no? Así que en ese sentido te emplazo a que preguntes a un profesional de la psiquiatría, ¿no? O de la medicina. Vale, luego otra persona me ha preguntado ¿qué estrategias puedo utilizar para eliminar el parloteo mental pesimista? Bueno, y también un poco en ciertas... la pregunta también iba en temas con respecto a la salud y todo esto que ahora pues está tan presente, ¿no? Con el COVID. A ver, para eliminar el parloteo mental pesimista. Bueno, tú estás hablando de parloteo, imagino que es de por ahí de Argentina o de por ahí, ¿no? Saludos desde Madrid. Aquí este diálogo mental. Estás hablando de diálogo mental y estás hablando de pesimista, ¿no? De un parloteo, pero también pesimista, ¿no? Entonces, se puede utilizar técnicas de reestructuración cognitiva, que es un poco, a ver, no te asustes por el nombre, reestructuración es pues reestructurar algo. Ah, mira, Florencia, ¿no? Desde Argentina, saludos Florencia. ¿Qué te está diciendo? Así, reestructuración cognitiva, que se me va. La reestructuración cognitiva lo que quiere decir, cognitivo quiere decir mental, pensamiento, mental, imagen, pensamiento, y reestructuración por reestructurar lo mental. ¿De qué va esto? Pues va de coger cosas que estamos pensando, ideas, creencias, etcétera, y reestructurarlas. ¿Cómo? Pues, ¿cómo se hace? Pues se puede hacer de distintas formas. Se puede coger un papel y apunto la creencia, por ejemplo, la que tú dices, parloteo mental pesimista. Pues, por ejemplo, seguro que voy a pillar el virus, imagínate. Seguro que me duele un poco la garganta, seguro que es COVID. Pues apunto esa frase, ¿no? En el papel. Me duele la garganta, seguro que es COVID. Y luego empiezo a cuestionarla. Y eso se puede hacer de distintas formas, como hemos dicho antes, viendo las probabilidades de que eso suceda, analizando hechos, diferenciando los hechos de las imaginaciones, viendo la parte controlable, la parte no controlable, ¿no? Y lo voy cuestionando. Bueno, a ver, me duele la garganta, ¿por qué otras cosas puede ser? Pues a lo mejor es que ayer cogí frío. Ah, sí, ayer estuve jugando al pádel y cogí frío, pues a lo mejor es más probable que me duela de eso. Guíate por las probabilidades y por los hechos. Y luego también céntrate en lo que esté en tu mano, ¿no? Hacer. Entonces, el tema del parloteo mental pesimista
hay una serie de... Para la reestructuración cognitiva, o sea, digamos, reestructurar ideas, cambiar ideas, en coaching se diría cambiar creencias, ¿no? Transformar creencias limitantes en creencias poderosas, ¿no? Pero al final es lo mismo, es un poco creencias que me están limitando, transformarlas en algo que me dé poder o que me sirva más, ¿no? Entonces, podemos utilizar también ciertas cosas que se han estudiado y que son, bueno, hay dos tipos. Una se llaman las distorsiones cognitivas o distorsiones de la realidad, que sobre todo las estudió Aaron Beck, un psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Distorsiones de la realidad. Lo que quiere decir es que a veces la forma que tenemos de pensar, de procesar algo, directamente estamos distorsionando la realidad. Y hay una serie de categorías o de formas en las que nosotros podemos distorsionar la realidad. Y esas formas están estudiadas. Por ejemplo, hay una que es pensamiento dicotómico, pensamiento blanco y negro. Si yo pienso solo en blanco y negro, estoy distorsionando la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas no son o blancas o negras, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, pues a ver, a lo mejor no estoy ni contigo ni contra ti, tengo una opinión distinta. Entonces, o por ejemplo hay otra que se llama abstracción selectiva o filtro mental, a ver, es que son nombrecillos que les ponen los psicólogos a cosas que son más fáciles. Es como ponerse las gafas oscuras. Le llamas abstracción selectiva o filtro mental. Bueno, pues te pones las gafas oscuras y ¿qué haces? Que te fijas solamente en las cosas, las ves más negativas, pones el foco más en lo negativo. Es como si tuviéramos pues un folio y hubiera un punto negro y yo pongo el zoom ahí en el punto negro y parece que todo está negro y que es un túnel y que el universo es negro. Pero si echo el zoom para atrás y me fijo también en otras cosas, veo que hay más cosas, ¿no? O por ejemplo, magnificaciones, por ejemplo, que son exageraciones de cosas, ¿no? No me hace caso, siempre que bueno, si utilizamos las palabras siempre, nunca, todo, nada, suelen ser magnificaciones o cosas extremistas, ¿no? Seguro que no le importo nada, es que a mi pareja, porque no sé, no me está hablando y seguro que me quiere dejar. O sea, son como magnificaciones, exageraciones, o otra que se llama adivinación del pensamiento. Pues que yo me imagino lo que está pensando la otra persona y me lo creo. Esto es súper común en las parejas y en las relaciones, ¿no? No, es que seguro que está pensando que me queda fatal el pelo así, no sé cuánto, y me está criticando porque llevo el pelo teñido así, no sé cuántos. Entonces, a lo que voy es que lo podéis buscar en internet, poner distorsiones de la realidad, distorsiones cognitivas y lo vais a encontrar. Y son categorías, son formas, yo he nombrado algunas, pero hay más, hay como 10 o así. Son formas en las que eh, podemos pensar de forma pesimista directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Pues se puede trabajar de diferentes formas, pero por ejemplo una es coger un papel y apuntas tu idea pesimista, por ejemplo, seguro que voy a coger el COVID. Lo apunto en el papel, seguro que voy a coger el COVID. Y entonces me voy leyendo las distorsiones e intento meterla en una categoría. Normalmente cuando uno se siente mal con este tipo de cosas, de pensamientos, es porque están en una de estas categorías, ¿no? Entonces, a lo mejor seguro que voy a coger el COVID, pues bueno, es una adivinación del futuro y una exageración porque no puedes asegurar que te lo vas a coger. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es un pensamiento muy de blanco y negro también, ¿no? Entonces, dependiendo de la distorsión con la que estemos pensando, pues tenemos como una solución de reestructuración cognitiva, o sea, que ponemos un pensamiento detrás que, que sea más, digamos, realista, más, que te ayude a pensarlo de forma más realista, más que te genere emociones menos extremas y más, digamos, consistentes con la realidad, ¿no? Entonces, dentro de cada distorsión, pues suele haber unas recomendaciones, pues por ejemplo, si es blanco y negro, si yo estoy haciendo la distorsión de blanco y negro de todo nada, o estás conmigo o estás contra mí, pues busca puntos intermedios. Siempre, nunca. Siempre te deja la cama sin hacer.
a tu pareja, siempre te deja en la cama sin hacer. Vale, y el otro se enfada, ¿no? Pues siempre se deja en la cama sin hacer, bueno, pues apuntas, bueno, siempre, a ver, a lo mejor algún día sí la hace, si es siempre, pues es siempre, pero a lo mejor no. Entonces tu emoción se va a amortiguar, ¿no? Y luego también, bueno, cuando digamos esté ajustado a la realidad, ese pensamiento, pues luego ya trabajamos con la realidad. Si resulta que tu pareja se deja la cama sin hacer muchos días y a ti te molesta, pues bueno, lo puedes hablar con tu pareja, pero en lugar de siempre, pues va a ser algunas veces y eso va a ser más fácil de tratar, ¿no? Luego hay otra serie, digamos, de categorías de cómo pensamos, que se llaman ideas irracionales, de Albert Ellis, fue el psicólogo que las identificó y las estudió y las trabajó, y es parecido, son ideas irracionales, todo el mundo debería amarme, son ideas que se llaman irracionales porque la realidad no es así. O sea, todo el mundo debería amarme, todo el mundo no me ama. O sea, si yo tengo esas ideas, directamente voy a tener frustraciones y cosas no realistas porque porque son cosas que no son racionales, por así decirlo, ¿no? Entonces esas ideas irracionales se pueden trabajar igualmente, ¿no? Con reestructuración cognitiva, pues identificando la creencia, y las podéis buscar también en internet, que las tendréis, ponéis ideas irracionales Albert Ellis y os van a salir y entonces pues se trata de, como cualquier creencia limitante, irla identificando. Se puede hacer escribiendo, se puede hacer a través de técnicas de terapia gestal, poniendo como en dos sillas, hacer en un lado te hablas contigo mismo, en un lado te dices la creencia negativa, por ejemplo, es que todo el mundo debería amarme o debería hacer las cosas como yo creo. Y en el otro lado te vas contestando, bueno, pues a ver, pues yo creo que eso está exagerado, creo que tampoco pasa nada si alguien no te ama y tampoco lo necesito, sentir una frustración, pero espera que me ha salido un mensaje aquí. Entonces, bueno, se pueden trabajar de distintas formas, pero al final todas esas técnicas van al hecho de, con unas técnicas más corporales, más solo de escribir o tal. Entonces, al final todo te lleva al hecho de identificar creencias, identificar pensamientos, identificar actitudes que no te están sirviendo para irlas cambiando. Ese parloteo del que hablabas, Florencia, de qué estrategias puedo utilizar para eliminar el parloteo mental pesimista. Ir identificando hacia dónde van esos parloteos y irlos cuestionando. Porque normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Que este tipo de cosas, cuando nos ponemos muy pesimistas, etcétera, muchas veces son cosas que hemos aprendido a pensar de una forma concreta y no nos damos cuenta. Lo hemos aprendido y entonces pues como que ya tenemos, es como si tenemos unas tendencias, como si, imaginaos, ¿os acordáis de los discos de vinilo? Ahora, luego pasan a los CD, luego ya no hay ni CDs, ahora estamos con los MP3, pero los discos de vinilo, ¿os acordáis que eran los discos en los que había surcos? Pues un poco como el carácter, uno se va haciendo, lo aprendiendo en la infancia, adolescencia, tal, y al final ya luego como que la aguja se mete en el surco y vas por unos caminos concretos de carácter, por así decirlo. Y puede ser que te hayas acostumbrado a pensar de forma pesimista en ciertas cosas, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de darse cuenta, por ejemplo, en terapia Gestalt, que es un tipo de orientación humanista muy buena, el darse cuenta, bueno, en todas las terapias humanistas, en general en todas las terapias, el darse cuenta es un elemento muy importante, porque hay una gran diferencia entre hacer algo de forma automatizada, ese parloteo mental que decías, Florencia, automatizadamente, dispara emociones mucho más heavy, mucho más potentes y mucho más de áreas más primitivas del cerebro y que no están pasadas por, digamos, la parte de la corteza cerebral que es más reciente y más de tomar decisiones, como la parte adulta, por así llamarlo, ¿no?
Entonces, al final esas técnicas van dirigidas a que nos demos cuenta de cómo nos hablamos y construyamos otra realidad. Esto también se trata mucho en el coaching, ¿no? Que hay una parte de la realidad que te viene dada, por así decirlo, tú lo percibes, los hechos, por así decirlo, pero luego hay otra gran parte que tú la construyes. Todas las opiniones, todos los juicios, todos los parloteos mentales pesimistas, como decías, mucho son construcciones, son opiniones, son juicios. Entonces, estas técnicas van dedicadas a identificar qué es lo que nos decimos y luego ir eligiendo ir generando otras vías mentales, otras conexiones neuronales para irte por otros lados que a ti te compensan más, que tú te vayas a sentir mejor, ¿no? Luego también, bueno, pues eso, basarse en hechos para sacar conclusiones, no solamente en imaginaciones, ¿no? Para disminuir el parloteo mental. Y luego también, a veces el parloteo mental pesimista tiene que ver con los asuntos no resueltos, ya habría que ver un poco, ¿no? Pero a veces tenemos ansiedad porque tenemos asuntos no resueltos con personas. Entonces, esos parloteos mentales de los que habla Florencia a veces son como diálogos con otras personas, si te pones a verlo, ¿no? Yo estoy hablando con mi padre, a ver qué me va a decir mi padre, y me imagino a mi padre diciéndome que no tenía que haber invitado a no sé quién a la comida porque a él le molesta, pero yo sí le quiero invitar, y entonces me veo contestándole, hablándolo, tal, ¿no? Entonces, ahí lo importante es un poco dejar de hacer esos diálogos internos. ¿Cómo los hago? Pues hablando con la persona de verdad, llevando, digamos, a la fuente original con quien me está pasando eso y, tener una conversación, porque así es como voy a normalmente cerrar ese asunto y lo voy a sacar de mi foco y de ese parloteo mental. Además, también muchas veces, perdonad, de tanto rajar y de las sesiones que he hecho hoy, tengo la garganta ya seca. Entonces, muchas veces también, Florencia, ese parloteo mental que uno se imagina suele ser más pesimista a veces que lo que te va a pasar hablando con alguien, ¿no? Entonces, ahora pasa un montón de veces que no, me va a decir esto, me va a decir lo otro, va a pensar que soy no sé qué si digo esto. Y luego hablas con una persona y te entiende, o bueno, o si a lo mejor no te entiende, pero no es tan heavy, o sea, que muchas veces son proyecciones, que son cosas de nuestra cabeza que se lo ponemos a otros, ¿no? Y realmente a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿no? O sea, que a veces nos estamos imaginando cosas, ¿no? Con las que nos sentimos preocupados, con ansiedad, ¿no? Tanto con personas como con situaciones, ¿no? Y luego cuando lo hacemos es mucho más fácil de hacer que de pensar, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, una parte también de todo esto lo que me habéis preguntado en varias preguntas, ¿no? Para dejar de sentir ansiedad, para no tener tanto miedo, para no tener tantas ideas pesimistas, es, digamos, actuar las cosas, ¿no? No estar tanto en la cabeza y hacerlo, si es una cosa que me da miedo. Y bueno, a ver, estamos en la época del COVID, entonces, para matizaros un poco, claro, aquí hay una amenaza que es real, que está el virus, ¿no? Pero yo, por mi parte, lo que pienso es que es importante matizar las probabilidades de que ocurran cosas, ¿no? Entonces, hablando del COVID, no se trata de decir, va, yo tengo miedo, pues voy a hacer todo lo que sea. Me voy a ir al metro que está petado sin mascarilla y me voy a poner aquí a mirar a la gente. No, porque probablemente lo voy a coger, ¿no? Lo que se trata es de valorar las probabilidades eh, y arriesgarse a lo que tú creas, basado en hechos. Si lo que te dicen es que normalmente el virus se coge por el aire y cuando estás a menos de 2 metros y sin mascarilla y tal, pues eso evítalo. Pero a lo mejor si tú te vas... está pasando ahora mucho, muchos de los pacientes que yo tengo se están aislando bastante y nos está pasando un poco a todos. A mí a veces también me ha pasado decir, joder, estoy saliendo poco ahora, tal. Claro, estamos en el tema del COVID, pero yo he trabajado con varias personas en la consulta que amplíen un poquito
las actividades que hacen con seguridad, con su medida de seguridad, pero podemos hacer ciertas actividades. Entonces, a lo mejor, pues me ocurre el caso de alguien que a lo mejor no estaba saliendo, cero, y entonces, pues vale, sal a dar una vuelta por un sitio donde no haya mucha gente, con tu mascarilla, que siempre puedas estar a más de 2 metros. Entonces esa persona se empieza a sentir mejor, ¿no? Entonces, basarnos en hechos y en probabilidades para afrontar el miedo y hacer las cosas en las que creemos y tenemos confianza. Y arriesgarnos en ese sentido. No ser temerarios de hacer cosas con miedo porque sí, nada, voy a ir adelantando por la autovía a quien sea, bueno, por una carretera de doble sentido, a lo loco y sin mirar y con los ojos cerrados. No, eso sería ser temerario, no hacer caso al miedo. Pero irse demasiado a hacer caso al miedo cuando no es realista también me puede dar esos problemas. También ahí es importante para eliminar ese parloteo mental pesimista que decía Florencia, remitiendo a la pregunta que hacías, también un poco guiarnos por nuestra intuición, un poco de, aparte de ver los hechos y valorarlos, luego el olfato, nuestro olfato un poco de qué hacer con el miedo, qué hacer en las relaciones, como decíamos antes, ¿no? Estaba viendo aquí que decía Lilia, creemos que nos van a decir tal o cual cosa y no nos pasa. Efectivamente, eso es lo que estaba intentando decir, que la intuición, que no está muy entrenada, no nos entrenan mucho a hacerlo, si yo me escucho en una relación, es como una brújula, que yo me voy a escuchar debajo de mi voz interior, voy a escuchar como algo dentro y voy a notar o ver una imagen, ver algo que me dice a mí mismo, ve por ahí, di esto, haz esto, algo con otro. Y muchas veces en las relaciones o en cuestiones de miedo nos vamos a destilar bien ahí, vamos a diferenciar si algo es peligroso o no es peligroso y nos va a dar una información para hacer algo o no hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante utilizar también la intuición. Primero, el tema del miedo, basarnos en los hechos, delimitar los hechos, diferenciarlo de las imaginaciones, pero basarnos también en nuestra intuición una vez que hayamos hecho el análisis, ¿no? Porque luego está el componente de, bueno, ¿y ahora qué? No somos una máquina de procesar balanzas sí o no. Bueno, luego ¿qué hago? Pues guiaros también por vuestra intuición de lo que va a ser peligroso o no va a ser peligroso. Y está el riesgo de la vida, ¿no? Decía también Onda Ana, estoy viendo que hay que obligarse a salir aunque sintamos miedo. Yo mi visión, Ana, es que eso, como que no hagamos todo a lo loco, sino que nos basemos en hechos y en general en la ansiedad, que es el tema que estamos hablando hoy, ¿no? La ansiedad, que es la emoción del miedo, cuando valoremos algún peligro, pues que veamos los hechos para calcular las probabilidades, veamos lo que está en nuestra mano y lo que no está en nuestra mano y a partir de ahí tomemos la decisión. Pero muchas veces en la vida nos dan miedo cosas que son falsas alarmas, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar la pregunta de Florencia, también puedes utilizar tu intuición para eliminar este parloteo mental pesimista, porque muchas veces si me escucho con intuición me voy a dar cuenta de que algo es pesimista y voy a irme por otros caminos, ¿no? Y bueno, también una última cosa, Florencia, de lo de eliminar el parloteo mental pesimista, te diría que, a ver, dependiendo del caso, ¿no? Pero a veces, bueno, normalizar un poco también las cosas que nos pasan, a veces, ¿no? Es decir, no se puede eliminar totalmente, yo creo, el parloteo mental pesimista, igual que no se puede eliminar totalmente el miedo, ni la tristeza, ni nada. Simplemente que hay una parte de, bueno, de aceptación y decir, bueno, a todos nos pasa. Yo qué sé, yo juego al pádel, por ejemplo, y a veces me voy a sacar y me escucho a mí mismo diciendo, a ver si la vas a fallar. O en un punto de presión, joder, se te va a ir fuera, o no sé. Bueno, que a todos nos pasan, también un poco normalizarlo, Florencia, pero a la vez que eso y lo acepto, pues bueno, utilizar todas esas estrategias que decía antes, ¿no? Para disminuirlo. Bueno, estoy aquí dándole la lengua y tengo la garganta seca ya. Bueno, esas son las preguntas que me habíais hecho en la story. No sé qué hora es, cuánto tiempo tenemos. A ver. Vale.
tenemos todavía tiempo. De nada, Florencia, un placer. Que me da las gracias por los consejos. Bueno, os diría que me hagáis preguntas. Yo puedo, si no me hacéis preguntas, pues bueno, os puedo contar lo que queráis de la ansiedad. Pero os diría que me contéis vuestras dudas, vuestras preguntas y yo os voy respondiendo sobre cosas de ansiedad. Espera un poquito a ver si hacéis alguna pregunta, ¿vale? Y si no, pues bueno, os iré contando más cosas sobre ansiedad genéricas, pero casi es mejor yo creo que las dudas que tengáis de cosas reales que os pasan, pues que me lo preguntéis, ¿no? Vale, Ana, dices, tengo agorafobia incipiente, es una lucha diaria, pero como bien dices, hay que intentar racionalizarlo, aunque es difícil. Bueno, a ver, como lo primero que te mando ánimos, Ana, un abrazo y a por ello digamos, bueno, ves viendo que te da miedo y pasito a paso puedes ir avanzando, ¿no? A ver, también te diría, yo por ejemplo las etiquetas no las utilizo mucho, ¿no? Etiquetas diagnósticas, agorafobia, tal. Yo utilizo más, bueno, el decirme, a veces siento miedo, a veces me da miedo a qué, a sentir un ataque de pánico, a meterme en un sitio cerrado, en el que crea que no puedo salir, en el metro, en el ascensor, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hablas de que es una lucha diaria, ¿no? Fijaros bien, y a ti especialmente, Ana, que has hecho la pregunta, ¿no? A veces las personas funcionamos, esto, mira, lo que voy a contar es de la terapia Gestalt. Tenemos como partes en lucha. A veces yo quiero coger una cosa con una mano y con la otra me sujeto y me quedo atascado porque ni la cojo ni hago para acá, ¿no? Entonces también ahí, Ana, podrías ir haciendo diálogos entre, por ejemplo, en una silla, es una técnica Gestalt que se llama la silla vacía, y te pones a hablar contigo misma de las distintas cosas que te ocurren, distintas posiciones. No es que tengamos varias personalidades y no estamos partidos en cachos, no, al contrario, es una herramienta para integrarlo, para tomar conciencia y para integrar y hacer diálogos con nosotros mismos e integrar cosas. Y podrías hablar desde un lado, desde una silla, las cosas que te dan miedo, ¿no? Porque hablas de una lucha entre lo que te da miedo y a lo mejor lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, en una silla te puedes poner y empezar a hablar, decir, pues mira, hablas contigo misma, mira, Ana, es que me da miedo esto, me da miedo ir al ascensor, me da miedo lo que sea, ¿no? Me da miedo, sentir una sensación aquí, lo que sea. Y en el otro lado te vas contestando. Bueno, pues sí, tienes miedo, pero yo creo que es importante ir al ascensor porque así lo vamos afrontando, podemos ir paso a paso, tal, y entonces vas, digamos, tomando conciencia de cada parte y lo vas integrando. Es una técnica para integrarlo también e irlo modificando, ¿no? Si eso que dice, ¿no? Que es una lucha contigo misma, ¿no? Y bueno, yo lo que te diría también, Ana, ahí es un poco, ves paso a paso. El tema de agorafobia, que eso es, con las sensaciones, sí. Normalmente ese tipo de miedos tienen que ver con miedo a sentir cosas en el cuerpo que tienen que ver con el miedo y miedo a que te dé un ataque de pánico si sientes esas cosas o te haya dado en algún momento, o en que en ciertos sitios empiezas a evitarlos, por ejemplo ir al metro, por ejemplo ir a una cola de un supermercado, sitios en los que la salida pueda ser difícil, un cine, porque te puedan pasar esas sensaciones y no puedas salir. Y entonces al final el miedo es a que te pase algo por tener esas sensaciones, ¿no? Entonces ahí te viene muy bien lo que decíamos, Ana. A ver, esto es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo de hacerlo en el tiempo. O sea, no es solo de un día, pero ve dando pasos, ¿no? Puedes ir dando pasos. Entonces, un camino ahí está de aceptación hacia la ansiedad. Espera, voy a ver lo que me dice Lili, si tiene que ver con esto. Contesto ahora o siendo para luego. A ver. Vale, ahora te contesto, Lilia, ¿vale? Voy a acabar con lo que dice Ana y ahora voy a eso que me dices. Entonces, sí, te decía, ten en cuenta que, a ver, esto es un trabajo, pero te
te puede dar pistas, esto que digo. Las sensaciones que sentimos no son peligrosas, Ana. No son peligrosas. O sea, el tener miedo no es peligroso. A lo mejor a ti te ha pasado que te ha dado un ataque de pánico o no, o un ataque de pánico es una configuración muy concreta que se da cuando uno tiene miedo, no sabe muy bien qué le pasa, nota unas sensaciones en el cuerpo, entonces se asusta porque cree que es peligroso. Como se asusta, crece el miedo, y como tengo miedo al miedo, lo se hace más grande, y luego como tengo miedo al miedo se va haciendo muy rápido y puedo creer que me va a dar un infarto, que me van a pasar cosas, ¿no? Eso sucede muy rápido, al final hiperventilo, eso quiere decir que empiezo a respirar muy rápido y meto más dióxido de carbono, meto más oxígeno en mi sangre que dióxido de carbono al respirar tan rápido y me mareo un poco. Y tengo una creencia de que me va a pasar algo horrible, me voy a morir, lo que sea. Todo eso muy rápido, ¿no? Pero eso realmente no es peligroso. Que nos pase eso no es peligroso. Es un poco desagradable, pero no es peligroso. Y parte de todo ese miedo que se queda ahí es porque creo que lo que me está pasando es muy peligroso y que me van a pasar cosas muy malas y que tengo que evitar esas sensaciones. Hay una parte también de no querer sentir ningún malestar o no querer sentir más. Entonces hay un camino ahí, Ana, de ir aceptando tus sensaciones, irte exponiendo a las sensaciones. Todo el trabajo de la exposición ahí funciona muy bien, pero gradual, paso a paso. Lo que suelo hacer ahí es una lista de ítems, de situaciones, tanto situaciones como sensaciones que a uno le dan miedo, para irnos exponiendo a ello, afrontando paso a paso, muy poquito a poco. Entonces, digamos que se produce el fenómeno de la habituación en el organismo, de que me voy habituando a mis propias sensaciones en lugar de evitarlo, porque si no, no me dejo saber qué es lo que pasa si yo tengo estas sensaciones y no las evito. Porque además es que eso es lo que decíamos antes, de que esas sensaciones no son muy controlables, el miedo al miedo. Si yo no quiero tener miedo al miedo, el miedo para mí ya es una amenaza y estoy teniendo más miedo, lo estoy aumentando, ¿no? Hay un camino ahí de eso. Te recomiendo un vídeo que tengo ahí puesto en el Instagram, en la zona de Instagram TV. Tengo dos sobre esto. Creo que uno es el bucle de miedo al miedo y otro de 4 pasos para gestionar el miedo. Te vendrán bien ver esos vídeos. Y el otro camino, de aparte de aceptación de las sensaciones, es como de ir, lo que decías antes, como ir afrontando lo que te da miedo paso a paso, porque realmente hay un libro muy bueno también que os recomiendo, que se llama Haz miedo y ten miedo y hazlo de todas formas, que lo tengo en inglés, pero creo que la traducción es esa. Siente el miedo y hazlo de todas formas. Es decir, esto es básico en la vida. Muchas veces sentimos miedo a cosas, pero la mejor forma de que al final no tener tanto miedo es irlo haciendo, ir cogiendo práctica, irse habituando, ¿no? Entonces, pues nada, es una forma de hacerlo. Bueno, preguntas que me habéis hecho por aquí, Lilia, vale. Y luego también ha preguntado Cristina Mora otra cosa, ¿vale? Voy a ir con Lilia, Cristina, y luego te respondo a ti, ¿vale? Vale, decías, yo antes programaba todo por ansiedad, pero con esto de la pandemia solo planifico al día. A veces no tengo deseos por hacer cosas. Tengo que plantearme un objetivo. ¿Es malo pensar así? Estoy leyendo tu pregunta despacio. Bueno, yo creo que estás hablando de dos cosas, Lilia. Una es el tema de programar las cosas o planificar al día, ¿no? Ahora en la pandemia. Es decir, el grado de control que tenemos sobre lo que está pasando y el grado de planificación de lo que queremos hacer. Y otra, no tengo deseos por hacer cosas, ¿no? Y tengo que plantearme un objetivo, ¿no? Entonces, a ver, ahora en la pandemia todos estamos perdiendo cosas. O bien personas o bien limitaciones, gente que estamos viendo, salir a la calle y todo esto, ¿no? Entonces, la emoción que sentimos cuando perdemos algo es la tristeza. Y cuando sentimos tristeza y una tristeza más continua,
muchas veces nos puede entrar la apatía y la falta de ganas de hacer cosas, que también es un poco lo que dice, no tengo deseo por hacer cosas. Bueno, en ese sentido, Lilia, lo que suele pasar es que tú tienes deseos dentro de ti, pero digamos están un poco tapados por la tristeza o por lo que sea, por el miedo incluso, ¿no? Por lo que sea. Entonces, necesitas como reconectarte, bajar hacia adentro un poco, como si fuera la superficie del océano, bajar hacia adentro de ti y reconectarte con tus deseos y tus objetivos. Y ahí establecer esos objetivos, por ejemplo, pues quiero, no sé, imagínate, siempre me ha gustado la música. Voy a aprovechar en la pandemia pues a dar clases de violín, yo qué sé. Y tengo un violín en casa y entonces me pongo un objetivo y voy haciendo un plan para ir haciendo cosas para ese objetivo y eso me va a dar motivación. No esperes a tener la motivación antes. Hazlo y luego aparecerá la motivación. Pero dentro de ti tienes la motivación. Hay dos tipos de motivación. Una, la motivación inmediata y otra la motivación a medio plazo. La motivación inmediata es la de tengo ganas de comerme un helado. Aquí ahora me gusta el helado, ¿no? Y la otra es quiero aprobar un examen de algo que va a ocurrir en el futuro. Quiero aprobar un examen, ¿no? Pero eso no es ahora. Necesito estudiar para el examen. A veces sucede que esas dos motivaciones no van a la vez. A lo mejor no tengo ganas de estudiar ahora, pero sí tengo ganas de aprobar el examen. Con lo cual es muy importante en la vida la habilidad de hacer cosas para conseguir objetivos futuros. Entonces ahí lo que te diría de lo de no tengo deseos por hacer cosas, Lilia, pues obsérvate, escúchate bien y ve apuntando cosas que dentro de ti sí te motivan. Si no lo ves bien, haz un esfuerzo, quédate ahí y ve apuntando imágenes que salgan, pensamientos, ve apuntando, porque por ahí van a aparecer tus deseos. Si no encontrarás ninguno, piensa qué cosas le podrían hacer feliz a alguien que fuera como yo y coge un objetivo y a partir de ahí ponte un plan y empieza a actuar. La motivación luego va a surgir después de la actuación, no antes. También, ¿vale? Y luego la primera parte de la pregunta, bueno, que programas todo por ansiedad, pero ahora solo planificas al día. Bueno, hazlo como tú vayas viendo, ¿no? Yo creo que ahora, a ver, lo que está pasando con la pandemia es que hay un grado de incertidumbre más alto, por eso también están apareciendo más miedos, y miedos relacionados con la salud, y miedos relacionados con salir, porque hay un virus y porque estamos muy en casa, y miedos sociales de relacionarte con gente porque estamos perdiendo ese hábito, ¿no? Entonces, claro, como tenemos mucho menos control de lo que va a pasar, pues no podemos planificar tanto. Pero bueno, a lo mejor lo que te puede servir para adaptarte a darte cuenta de la parte que no controlas de las cosas y aceptarla. Aceptar lo que no está en tu mano, vivir las emociones de estar en la incertidumbre, de que no todo va a ser como tú creas, y luego pues planificar en la base en la que te sirva, pero hasta cierto punto. Lo que hablas de que, bueno, programaba todo por ansiedad, a mí lo que me suena un poco es como al control, ¿no? Creer que por intentar controlar mucho algo, planificando mucho, etcétera, etcétera, vas a controlarlo más, pero el grado de control es limitado. Y para la ansiedad lo que suele ayudar es que darse cuenta de lo que no controlamos, aceptarlo. Y lo que sí controlamos, pues influir en ello en la medida que queramos, ¿no? Y sobre todo aceptar que en la vida no todo nos va a salir como uno quiere y que a veces nos pasan cosas malas, que es inevitable. Convivir con el malestar, ¿sabes? Convivir con que la vida no es todo bonito, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, pues planificaremos cosas, pero no estaremos como, Dios mío, tiene que salir como yo quiero, tiene que salir como yo quiero, porque hay una versión que es porque si no, no va a ocurrir esto, y hay otra que es por culpa, porque si no lo voy a hacer mal, pero bueno, no es tu caso, no estás hablando de eso, ¿no? Entonces, bueno, espero haberte contestado a la pregunta. A ver, ¿qué más preguntas había? Vale, que todavía no lo estoy haciendo con ordenador y estoy aquí mirando con el móvil. Vale, dice Cristina. Dame un segundo, Cristina, que tengo la garganta. Ya son muchas horas hablando hoy. A ver. Cristina, dices,
Hola, mi marido falleció hace 9 años, el día 29. ¿Por qué si yo durante todo el año estoy medianamente bien y una semana antes a su fecha, estando entretenida todo el día, me pongo para morirme? Bueno, primero decirte que siento que haya muerto tu marido, Cristina. Mm, es una pérdida importante, ¿no? De un ser querido. Eh, a mí lo que me suena de lo que me dices, sabes que es solamente una frase, pero lo que me suena es que tú dices, estoy entretenida todo el día. ¿No será que, te pregunto, que no lo sé porque eso no, pero no será, Cristina, que a lo mejor estás como intentando evitar sentir y te pones a entretenerte, a entretenerte, a entretenerte, a ver si, porque te da miedo sentir eso, esa pérdida? Esto puede pasar, o sea, yo he tenido casos en terapia de personas que, bueno, se llama como el problemas con el duelo, ¿no? En el sentido del duelo viene de dolor. Es un proceso que sucede cuando se tiene una pérdida importante, una muerte, por ejemplo, y tiene unas fases. Entonces, a veces, las personas interrumpen esas fases, no quieren sentir ciertas cosas, lo niegan, o no lo quieren sentir o lo que sea, y lo interrumpen. Entonces, lo que pasa es como si, imagínate un grifo, una tubería, una cañería que se cierra el grifo y es el llorar, el vivir la tristeza, todo esto, la rabia, tal, de haberlo perdido, es como una tubería que se cierra. Entonces lo que hacemos ahí es como alargar el proceso. Entonces, bueno, yo te diría dos posibles respuestas porque, a ver, también solamente es una frase, ¿no? Vale. Pero una es, a ver, primero te diría que también es normal que, aunque hayan pasado 9 años de la muerte de tu marido, pues sientas tristeza cuando se aproxima la fecha, porque es una persona querida para ti, muy importante, y que los duelos duran años. O sea, no estás siempre... Son momentos de dolor. O sea, no vas a estar siempre como el primer año, la primera... Como cuando uno se separa, que hay un duelo también, ¿no? Una pareja. Al principio te sientes peor, lo vas pasando, pero luego a lo mejor en determinadas fechas, en determinados momentos, pues sientes más dolor, ¿no? Es algo normal, no te preocupes. Pero por otro lado, yo te preguntaría si te estás permitiendo o te has permitido, pues, llorar, sentir la tristeza, poder expresarlo, sentir el enfado, que suele ser una fase también del duelo, de por qué te has ido, de joder, la existencia, por qué me lo ha quitado. Todo eso, si lo estás como evitando un poco, pues yo te diría que te lo vayas permitiendo y así irás abriendo el grifo y va saliendo porque ninguna emoción permanece para siempre. El ser humano es movimiento, la existencia es movimiento. Entonces, como si creer que nos vamos a quedar siempre tristes es lo mismo que creer que nos vamos a quedar siempre alegres. Imagínate que, no, me estoy riendo y me voy a quedar siempre riendo todo el día. No te va a pasar, pero a veces pensamos que si estamos tristes nos vamos a quedar siempre tristes. Y nos da miedo, en este caso, el tema de hoy, que es la ansiedad, ¿no? Como que tenemos ansiedad por sentir una emoción concreta, ¿no? Una tristeza. Ten en cuenta que uno puede sentir miedo a cualquier cosa. El miedo es libre, es decir, cualquier cosa que yo piense que puede ser un peligro para mí, voy a sentir miedo. O sea que sentir miedo es muy habitual y muy normal, lo único, y no pasa nada. Pero eso no significa que sea peligroso. A veces con los temas estos que tú mencionas, Cristina, suele haber temas de miedo, temas de culpa, de, por ejemplo, ¿qué me va a pasar si yo lloro, si yo me quedo triste, si yo tal, que le voy a olvidar, que me voy a quedar siempre así, me voy a deprimir? Suelen ser fantasmas, porque luego no pasan esas cosas. Lo que pasa al contrario es que te vas liberando y vas soltando. O temas de culpa, ¿no? No, es que si como si lo atravieso, congelo el duelo porque parece como que tengo que estar de luto eternamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me preguntaría esas cosas, a ver si estás intentando entrar entretenida todo el tiempo y estás intentando evitar algo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un poco aventurarme porque tampoco sé más de esa situación, ¿no?
Espero haberte contestado, Cristina. Vale, a ver, hay más cosas por aquí. Estoy viendo si hay más preguntas. Vale, bueno, nos quedan 20 minutillos. Estaba comentando a las personas que estaban antes que, bueno, he estado contestando a las preguntas que me habéis hecho en la story y que quizá era más interesante, más que yo de una charla sobre ansiedad, que a lo mejor no tenga que ver con lo que vosotros os está pasando, pues si tenéis alguna pregunta concreta que yo os pueda resolver. Voy a esperar un poquito a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta para contestarla. Y si no, pues bueno, os contaré algo sobre la ansiedad que crea yo que os puede interesar. Aprovechar que me tenéis aquí en directo para preguntar algo personalizado. Bueno, si queréis, que también yo entiendo que aquí pues hombre, no es la intimidad que hay en una sesión de terapia o de eso, ¿no? Entonces, bueno, te has sumado, Gloria, buenas. Estaba preguntando a la gente qué cosas, dudas tienen sobre la ansiedad para responderlas. Lilia dice, yo pregunté porque no creo tanto como antes. Pero no te entiendo, Lilia. Tú estabas preguntando antes respecto a que tenías menos motivación y que controlabas bastante, ¿no? Pero no te comprendo qué quieres decir. ¿No crees tanto como antes? ¿A qué te refieres? Mientras vas concretando, Lilia, voy a ir contestando a una silla en París. Qué chulo el nombre, ¿no? Una silla en París. Molaría irse a París ahora a darse un rulo por allí. Bueno, igual estás en París tú. Pues mira, dices, ¿cuándo es preocupante la ansiedad y es necesario acudir a un profesional? Yo te diría cuando tú veas que te está trastornando tu vida suficientemente. Eso como criterio así un poco general, pero en realidad lo que te diría es que si tú sientes que te estás sintiendo mal y que quieres pedir ayuda para colocarlo porque estás viendo que tú pues no lo estás resolviendo bien, ¿no? Todos tenemos ansiedad, ¿no? Todos tenemos ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, es el miedo, es la angustia, es la preocupación, como lo queramos llamar, el estrés, pero es la emoción de detectar amenazas o posibles amenazas. Yo cuando me plantearía ir a un profesional, o sea, que fíjate como, bueno, cuando es preocupante la ansiedad. Eso a veces también, una silla en París, que has preguntado, cuando a veces nos preocupamos por el mismo hecho de sentir ansiedad. Ahí te recomiendo también, que le comentaba también a otra persona, que veas unos vídeos que tengo ahí colgados en Instagram TV. Uno es el bucle del miedo, creo que se llama. Hay dos de miedo, otro de los 4 pasos para afrontar el miedo. Pues el del bucle del miedo, cuando hay unos temas así de ansiedad, a veces nos metemos en unos bucles de miedo, que es que yo tengo miedo, como me da miedo sentir eso, ese miedo puede ser sensaciones corporales de una configuración de miedo, de ansiedad. Como siento eso, y a mí eso me preocupa sentirlo, a ver si me va a pasar algo, a ver si voy a tener un ataque de pánico, a ver si va a ser peligroso, a ver si lo van a notar, a ver si lo que sea, tengo miedo a eso, con lo cual estoy teniendo miedo al miedo. Como tengo miedo al miedo, aumenta el miedo. Y como a mí me da miedo, lo miro otra vez y tengo más miedo todavía y se va haciendo una bola, ¿no? Entonces, bueno, yo por un lado, el hecho de sentir ansiedad normalizaría que a todos nos pasa, a mí me pasa, a todo el mundo le pasa, y a lo mejor mi criterio es que cuando tú veas, si tú ves que te estás sintiendo suficientemente mal, que te está incapacitando en tu vida esta situación, porque a lo mejor estás empezando a evitar muchas situaciones o estás a lo mejor
preocupada, obsesionada con muchas cosas de miedo, comprobando muchas cosas, mucho tiempo pensando en ello y te estás sintiendo mal suficientemente, pues en ese caso, y tú ves que no, a lo mejor no lo estás resolviendo bien sola o solo, así en París, pues te podrías plantear a lo mejor acudir a un profesional. Pues una cosa muy personal también porque una cosa son las etiquetas diagnósticas que se ponen y otra, bueno, cuando uno siente que quiere ir ahí, yo la verdad es que creo que cuando uno quiere ir tanto a terapia o coaching o lo que sea, no tiene por qué ser tampoco que esté súper mal, ¿no? A veces uno... Yo también creo que lo de la promoción de la salud es muy interesante, ¿no? La salud psicológica, ¿no? Y que no tenemos por qué estar esperando a... Por ejemplo, el coaching muchas veces se tratan temas existenciales o de metas o lo que sea, pero realmente estás potenciando cosas, estás trabajando con creencias, estás trabajando con cambio de observador, con cosas y, y, y no es que te esté pasando un problema gordo o nada, ¿no? O sea que yo te animaría, que es un criterio subjetivo tuyo, pero cuando tú veas que te está influyendo suficiente o tú digas, pues mira, yo creo que me puede ayudar a alguien porque estoy viendo yo que no, a lo mejor lo quiero resolver y no lo consigo yo sola, pues nada, lo hago. Y si no, pues intentar resolverlo tú y buscar. Uno siempre puede avanzar solo también, ¿eh? Siempre puede avanzar solo y buscar caminos independientemente de que luego vaya a terapia o no vaya a terapia, ¿no? Vale, habíamos dejado pendientes, espero haberte contestado, una silla en París. A Lilia, que preguntabas, yo pregunté porque no creo tanto como antes, pero no te entendía bien, a ver si me lo has aclarado un poco. A que no crees a las personas, ¿no? Que no crees... Te refieres, claro, es que aquí como estamos en un chat, a veces es difícil entendernos, ¿no? ¿Te estás refiriendo, Lilia, a que no crees a las personas, que desconfías de las personas? Vale. Bueno, ahí, ¿te acuerdas que hemos hablado antes? Creo que tú estabas al principio, de un tema de que hay una serie de categorías de cómo pensamos que se han estudiado y que a veces nos sentimos mal con eso. Hay una que es la adivinación del pensamiento, que tiene que ver con, a ver, lo hacemos todos, ¿eh? Creer que lo que nosotros pensamos que están diciendo nosotros es así, ¿no? Que adivinamos los pensamientos. Esto en pareja ocurre, vamos, no lo voy ni a imaginar lo que ocurre. Entonces nos creemos, no, es que me ha mirado mal, es que mi pareja no me quiere, es que mi pareja se está enfadando conmigo, es que tal. Entonces, yo te diría ahí, Lilia, que, bueno, que confíes. La emoción opuesta a la desconfianza es la confianza. A ver, si tú ves muy claro, yo diferenciaría, ¿no? Si tú ves muy claro, a lo mejor, que una persona pues te ha estado engañando, ¿no? Que lo has visto, que tienes hechos comprobados y qué tal, pues a lo mejor la confianza también se gana, ¿no? Pero yo no lo generalizaría a todo el mundo. En general la gente no te quiere engañar, la gente en realidad créetela, ¿sabes? En general la gente, además, también muchas veces la gente te trata como tú les tratas, ¿no? Yo soy más partidario de confiar en general. Si luego alguien te engaña, pues bueno, también es su problema. Tampoco, yo creo que sale mucho más rentable confiar y creer a la gente porque lo vas a promocionar y te vas a basar en algo más, como más, crear un vínculo más para la relación. Entonces, pues yo ahí te diría que, bueno, mm, pues aunque tú te imagines que puedan estar diciendo otra cosa o que te pueden estar engañando, pues bueno, no te creas a ti misma tanto. Compruébalo, pregúntale y cree más a la gente. Elige creer. Yo te diría eso, que elijas creer, ¿no? Eso, bueno, ahí estás hablando como enlazándolo con lo de antes, con una configuración de, por un lado, falta de metas, de que ahora, pues, con el COVID estamos todos más encerrados, de a lo mejor estar controlando mucho, pues a lo mejor también estás ahí
controlando mucho qué es lo que qué es lo que te dice la gente, cómo es, cómo no es, ¿no? Yo me fiaría más en general y no sé, confiaría más en la vida. Yo creo que en general, a ver que es el tema de la ansiedad que estamos hablando, confiaría más en la vida en el sentido de que, en general, a ver, la vida, la existencia, nos pueden tocar cosas malas y de todo, pero bueno, en general con las personas, si tú generas un clima de confianza, esto es lo de que lo que siempre es lo que recoges, ¿no? Pues van a confiar en ti también y te van a tratar bien. Y luego también es un poco como lo que el tema que hemos dicho antes de las proyecciones. Una proyección es, a lo mejor, mmm, que lo que yo me imagino que piensan, me lo creo mucho y se lo pongo al otro. Me creo que el otro está pensando eso en mí, pero realmente lo estoy pensando yo. Por ejemplo, imaginaos que voy en el metro y, y a lo mejor pienso, oh, me está mirando este de aquí porque llevo los zapatos sucios. Imaginaros, ¿no? Probablemente el que lo está pensando soy yo y el otro está a su bola. El otro... No somos tan importantes para la gente y eso te deja tranquilo también, ¿no? Entonces yo ahí te diría que bueno, que escucha esa desconfianza, pero bueno, elige más confiar y mira a ver qué va pasando. Y si hay alguna persona concreta que no te la creas, porque tienes hechos repetidos que eso, pues bueno, la confianza también se gana, ¿no? No todo, también sirve para algo desconfiar, pero cuando está conectado, ¿sabes? No porque sí. Bueno, espero haberte respondido. A ver si hay alguna pregunta más que me haya saltado. Creo que no hay ninguna más. Ahora... Bueno, a ver. Bueno, pues nada, chicos y chicas, me voy a ir despidiendo de vosotros. Espero que os haya servido todo esto que hemos tenido. Igual en algún momento podemos hacer alguna charla, ¿no? Más, no que esté yo aquí solamente hablando yo, ¿no? O hago alguna entrevista a alguien o hablo con algún otro profesional que un día hago siempre como es más fluido y más entretenido, ¿no? Pero bueno, espero haberos contestado vuestras preguntas y que os haya servido todo esto. Y nada, si tenéis alguna cosa más, pues me podéis mandar un mensaje. Y de todas formas, iré haciendo directos, ¿vale? Así que os lo iré anunciando y os iré preguntando en stories también sobre qué tema os interesa y estamos en contacto, ¿vale? También cualquier cosa, pues me podéis mandar un mensaje o me podéis dejar en algún post que escriba o lo que sea, algún comentario, ¿vale? Así que nada, un placer conectar con vosotros y con vosotras y que tengáis buenas noches si estáis en Madrid, en España, que aquí son las 9 y si estáis en Argentina o por ahí, que hay algunos sitios, creo que ya son las tantas, ¿no? Ya es más tarde, ¿no? Así que nada, un abrazo y que se os lleve bien, ¿vale? Estamos en contacto. Chao.